¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una blusa muy sencilla, que es una blusa con manga japonesa y cuello sport, que es la que vieron justamente al inicio del video. Y para eso vamos a necesitar nuestras plantillas básicas, que son estas. Solo vamos a necesitar espalda y delantera de nuestras plantillas básicas. No vamos a necesitar manga en este tipo de blusa. Y además de las plantillas básicas, vamos a necesitar como siempre nuestra curva francesa, nuestra curva de sastre, nuestra regla L y marcadores de colores para trazar. También vamos a necesitar un poco de papel de China, porque este lo vamos a usar para calcar nuestra vista, y por supuesto tijeras de papel para recortar los patrones. Muy bien, vamos a comenzar. Al inicio les voy a poner el link de cómo hacer el patrón, el talle básico a la medida, para que ustedes puedan realizar el talle y partir desde ahí para transformar la blusa. Con el color azul vamos a darle contorno a nuestra plantilla para después transformarla. Como les he dicho siempre, esta plantilla es justo al cuerpo. Entonces, cuando queremos hacer nuestra transformación, pues aquí damos holguras, pestañas de costura, después de que pasamos nuestra plantilla básica. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra plantilla básica. Ni siquiera vamos a dibujar la pinza, puesto que en este caso no la vamos a necesitar para este modelo que vieron en el inicio del tutorial. Con azul entonces tenemos aquí nuestro talle espalda y vamos a hacer las transformaciones. Vamos a dar 1 centímetro de holgura en la línea de sisa y 1 centímetro de holgura en la línea de cadera, para que a nuestra clienta le quede muy cómoda la blusa, y además podamos unir en línea recta. Estamos uniendo en línea recta porque esta blusa no va a llevar pinzas, entonces va a ser una blusa que va a quedar recta. En este caso específico, si se fijan, la línea queda ligeramente en línea A. Esto es por las medidas que tiene mi clienta, que es mucho más grande la cadera que el busto. Muy bien. Luego, en la línea donde está el ancho espalda, la línea de hombro, vamos a dar 1 centímetro de inclinación y lo vamos a unir en línea recta. Esto ya es para hacer nuestra manga japonesa. 1 centímetro elevé el hombro en la línea donde se unen la inclinación del hombro y la sisa, en ese vértice. Y a partir de ahí voy a dar el largo de la manga. El largo de la manga es a gusto de cada quien. Puedes darle 12 centímetros y te va a quedar como una manga corta. Puedes darle lo que tú quieras, 30 centímetros, 35, lo que tú desees, para que te quede hasta una manga 3/4, por ejemplo. Yo voy a darle 20 centímetros a largo de mi manga para mi clienta. En ese largo yo voy a escuadrar el puño sin darle medida. En la línea donde se unen la sisa y el costado voy a bajar 3 centímetros. 3 centímetros es lo menos que se debe bajar para que esta manga japonesa pueda ser cómoda. Luego la voy a escuadrar en esa línea, en nuestra línea básica, la línea azul, que es el costado, ya está escuadrada.
Como se trata de una manga japonesa y nosotros no queremos hacer vértices porque se nos dificultaría más la confección, pues simplemente usamos nuestra curva francesa y le vamos a dar forma para que nos quede de fácil confección la prenda. Cuidamos el puño, no reducirlo, porque si yo quisiera pegarme, por ejemplo, estos tres, tendría que hacer esto y se reduciría el puño. El puño también tiene que ser cómodo, entonces cuidamos de no hacer ninguna reducción al puño, sino más bien buscar donde se acomode nuestra curva francesa para darle una bonita forma. Cuando nosotros, esto quiero explicárselos nada más para que tengan ese conocimiento. Cuando nosotros hacemos una manga muy corta, como tenemos que escuadrar con la inclinación del hombro, o más bien deberíamos escuadrar con esa inclinación, si vemos que queda más adentro que nuestra línea base o que nuestra línea hasta donde va nuestro límite, digamos, de la blusa, vamos a tener que mover esa inclinación, porque no puede quedarnos la manga más pequeña que el costado de la blusa. Entonces siempre tenemos que cuidar eso y darle aquí entre 2 y 3, lo que ya desde 2 es factible, pero podemos darle 3 centímetros y entonces ya no nos apegaríamos a la inclinación del hombro, sino a unirnos en esa distancia mínima que tendríamos que separar la manga del costado. En mi caso, que yo voy a hacer una manga de 20 centímetros, no me significó ningún problema poderle dar la inclinación de la curva. Ahora solamente voy a dar el largo de la blusa, que ese es pues a gusto de nuestra clienta. Estos son 60 y yo le voy a dar 65 centímetros. Voy a agregar 5 centímetros más para el largo que quiere mi clienta. Entonces voy a escuadrar desde la línea recta de la espalda esos 65 centímetros y hasta ahí es el largo que le voy a dar a mi clienta. Estamos, recuerden, en la espalda. Ahora con verde, para que puedan ustedes diferenciar, voy a dar pestañas de costura. Y para eso puedo usar esta reglita, que es una maravilla, para agregar pestañas de costura. Y voy a darle 1 centímetro en todo el costado. 1 centímetro. 1 centímetro y voy a afinar con mi curva francesa ese centímetro. También en el puño voy a dar 1 centímetro de pestaña. También en el hombro 1 centímetro. Y también en el escote. Afino para que me quede. Ok, entonces para que nos quede todavía más claro, 1 centímetro fue pestaña de costura. Luego recuerdan que de aquí a aquí habíamos dado 1 centímetro de holgura. 1 centímetro de holgura. Muy bien. En el hombro también dimos 1 centímetro, en escote dimos 1 centímetro. Ese centímetro es la pestaña que nosotros vamos a consumir a la hora de confeccionar. Muy bien. Ya tenemos lista, esta es toda la transformación de nuestra espalda y nosotros la vamos a cortar a doblez de tela y vamos a cortar una pieza, tela a doblez. Ya que hicimos la transformación en nuestra pieza
Espalda, ahora vamos a hacer la transformación en nuestra pieza delantera. Para eso vamos a dejar un espacio desde la orilla del papel hacia adelante o hacia donde pongamos nuestro patrón de 6 centímetros por lo menos. Aquí dejamos 6 centímetros para poder hacer cruce, pestaña para costura y cruce de botón. Ahí vamos a dibujar, iniciando en esta pestaña de 6, vamos a dibujar todo el contorno de nuestro patrón delantero y no vamos a dibujar las pinzas porque en este modelo pues no necesitamos las pinzas para nada. Muy bien, esto sería nuestro patrón delantero, sería delantero y vamos a comenzar nuestra transformación para convertir este talle básico en una blusa con manga japonesa y cuello sport. Muy bien, vamos a dar de holgura 1 centímetro en la línea de sisa, 1 centímetro en la línea de cadera y vamos a unir estas dos medidas de arriba a abajo porque ahora ahí va a ser el costado de nuestra blusa. Antes era aquí marcando cinturita y ahora va a ser recto. Muy bien. Recuerdan que al delantero le dimos 65 centímetros de largo. Vamos a hacer lo mismo con nuestra pieza delantera. Nos deben quedar exactamente igual para poderlas confeccionar. Y que todo nos cuadre perfecto. Escuadramos hasta adelante esos 65 centímetros. Esta línea es nada más el largo, afinar el largo 65 centímetros, afinar el largo con la pieza delantera. Muy bien. En la línea de ancho espalda, recuerden que dimos 1 centímetro, elevamos 1 centímetro la inclinación e hicimos una línea recta. Igual lo hacemos en el delantero. Y después dimos el largo de la manga. A partir del ancho espalda, dimos nosotros el largo de la manga que dimos de 20 centímetros. Largo manga, 20 centímetros. Muy bien. Y además, cuando hacemos una manga japonesa, lo menos que podemos bajar desde la línea de sisa son 3 centímetros. 3 centímetros hacia abajo es lo menos que debemos bajar para que esta manga sea cómoda. Cuando nosotros hacemos una manga japonesa pequeña, más bien, cualquier manga japonesa que hagamos, vamos a escuadrar en esa inclinación. Esa inclinación de hombro vamos a escuadrar para trazar nuestro puño. Pero quiero aclararles porque les puede pasar en situaciones en las que ustedes hagan una manga más pequeña. Yo hice una de 20 centímetros, pero ustedes pueden hacer, por ejemplo, una de 12, que es una manga cortita, y se pueden llegar a encontrar con una situación como esta, porque les aclaro que esto es debido a la talla. Si su talla es más pequeña, no les va a ocurrir nada de esto. Pero si le están haciendo una prenda a una persona que está ya 38, 40 o más y quieren una manga cortita, se van a topar con una situación como esta. Nuestro puño no debe quedar dentro del cuerpo
de la prenda. Entonces, igual que se los expliqué en el talle trasero, lo menos que deben separarla, lo menos son 2, pero bueno, 3 centímetros nos da mucha comodidad para coser. Y entonces si les llegara a pasar esto, la separan 3 centímetros y ya no van a escuadrar en esa línea, sino que simplemente van a unir los 3 centímetros. Pero bueno, volviendo a nuestro caso, que estamos ahorita, que todo nos está afinando perfecto, vamos a escuadrar esos 3 centímetros que bajamos la sisa, lo vamos a escuadrar hasta tocar el puño de nuestra manga. Y después, igual que lo hicimos en la pieza trasera, como no queremos hacer vértices, pues vamos a suavizar con nuestra curva francesa. Ahí está. Después nosotros vamos a checar que todo cuadre con nuestras mangas. Tenemos que cuidar mucho el puño. Es decir, que en esos 20 centímetros de largo que nosotros le tomamos medidas a nuestra clienta, ahí debemos tomar su puño de manga para cuidar que este puño no sea menor que el puño de nuestra clienta. Si es menor, simplemente bajamos el puño y resolvemos. Muy bien. Entonces, hasta este punto tenemos la transformación, que es hasta este punto la misma transformación que hicimos en la pieza de espalda. Ahora vamos a transformar el centro de nuestra pieza delantera, que es por donde nosotros vamos a cerrar la blusa. Vamos a poner botones por la parte delantera y entonces tendremos que agregar nuestro cruce de botón y nuestra pestaña de costura. El cruce de botón también es a gusto de cada quien. Lo menos que pueden agregar de cruce de botón es 1,5 centímetros, pero si ustedes deciden agregar 2, es correcto. Yo voy a agregar en este caso 1,5 centímetros como cruce de botón. Pongo otro punto de referencia de 1,5 y simplemente uno estas líneas hasta el largo de mi blusa. 1,5 y 1,5 desde el escote hasta el largo de mi blusa. Esto entonces es el cruce de botón. Muy bien. Ya tengo toda la transformación de mi delantero. Ahora voy a agregar pestañas de costura. Y como pestaña de costura voy a agregar 1 centímetro en la parte de la aletilla. Lo hago con verde para que se les facilite visualizar qué fue cada cosa. Este centímetro ya es pestaña. Pestaña, 1 centímetro, pestaña para costura. ¿De acuerdo? Ese centímetro también lo voy a agregar en el escote. Y ese centímetro también lo voy a agregar en mi línea de hombro, que ahora mi línea de hombro se prolonga hasta el largo de la manga. Luego, en el puño voy a agregar también ese centímetro y también en todo el costado. Si se fijan, ahora mi manga en la parte de costado se une al costado de la blusa con la parte del costado de la manga. En la parte de abajo voy a agregar 2 centímetros para bastilla. 2 centímetros para bastilla. Estos 2 centímetros también son consumibles. Los voy a consumir cuando haga
mi bastilla, que es prácticamente lo último que hacemos de nuestra blusa. Muy bien. Afinamos esta pestaña de costura que hicimos con color verde. Ahí está. Y también afinamos el escote, la pestaña que vamos a hacer en escote. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos pestañas de costura, tenemos nuestras holguras, la transformación, etc. Cuando ya tenemos cruce de botón, pestañas de costuras y todo lo que le vamos a transformar a nuestro delantero, es el momento en el que trazamos la vista. La voy a hacer con naranja para que la puedan apreciar. La vista es una pieza que agregamos extra a la blusa, que es a la hora de voltear nuestro prenda, pues lo que se ve es justamente esa vista. Para trazar la vista vamos a marcar la mitad de nuestro largo hombro base. Yo tengo 13 de largo hombro, voy a dar 6.5. Esto es mitad y mitad del hombro base. Ok. Ahora en la línea de cintura voy a marcar 7 centímetros, que es generalmente lo dejamos al primer punto de la pinza. Es donde generalmente dejamos la vista. 7 centímetros es un estándar que nos va bien y entonces podemos usarlo sin problema. Para unir estos dos puntos, que es la mitad del hombro, con nuestro punto de 7 centímetros en la línea de cintura, vamos a usar la curva de sastre. Y usamos la parte más curva en la mitad del hombro y la más suave en la cintura. Y marcamos. De la cintura hacia abajo podemos escuadrar sin problema en línea recta. Todo esto naranja sería nuestra vista. Y esta vista la vamos a calcar con el papel de China porque es una pieza que vamos a cortar aparte. Luego, si se fijaron en la imagen de inicio, nuestra blusa va a llevar una bolsita muy mona para que ahí se guarden el dineral, por ejemplo. Y la manera en que ubicamos nuestra bolsita de parche, porque va a ser una bolsa de parche, es en la línea de sisa. Y la vamos a trasladar a esa línea de sisa nueva que hicimos cuando bajamos los 3 centímetros. Quiero que pongan especial atención en esto. Esto tiene mucho que ver con la talla que ustedes estén haciendo. Pueden ponerla en la línea de sisa base y es correcto, o pueden ponerla ligeramente, estos 3 centímetros más abajo. Cualquiera de los dos les va a ir bien. Yo la voy a poner en este caso en esta nueva línea porque mi clienta es una talla grande, es una talla 40. Entonces me va mejor, si se la pongo ahí, se le va a ver mejor que si la pongo en la base de su... Recuerden que estos patrones básicos es una segunda piel. Entonces está en la base del brazo de mi clienta. Entonces yo voy a preferir bajarla un poquito para que le vaya mejor.
¿sí? Muy bien. Vamos a dividir este talle básico, que es desde las líneas azules, que mide 25, lo vamos a medir a la mitad, a dividir a la mitad, serían 12.5. Esta sería la mitad de mi pieza, de mi patrón base, el azul. Luego aquí esta bolsita la puedo hacer también tan grande o tan pequeña como yo quiera. Mi clienta no la quiere nada más como de adorno, no quiere tener ahí una pieza muy grande que además le dé más volumen del que ya tiene. Voy a escuadrar, fueron 12.5, voy a escuadrar un poco más abajo para tener una línea de referencia. Este sería el centro de mi bolsita, ¿están de acuerdo? El centro. Y yo le voy a dar a esta bolsita solo 10 centímetros. Ustedes pueden darle 12, que es lo común. Lo común son 12 centímetros. Yo voy a hacer una bolsita de 10 y entonces voy a dar 5 centímetros antes del centro, 5 centímetros después. Muy bien. El largo que le vamos a dar a esta bolsita de parche va a ser de 12 centímetros, solamente para que nos quede ligeramente rectangular. Entonces le vamos a dar 2 centímetros más larga que el ancho que tiene, 12 centímetros, y unimos nuestro rectángulo. Ahí está. Luego nosotros vamos a agregar 2 centímetros que van a ser nuestra bastilla. 2 centímetros. Si prefieren esto lo hago ya con otro color para que les pueda quedar más claro. Rosa. Vamos a dar 2 centímetros de esta manera. Que va a ser la bastilla de nuestra bolsita. Y le vamos a dar 2 centímetros más, que va a ser el forro de esta bastilla. Y esto es solo para no tener que agregar entretelas. Estos 2 centímetros más me van a servir como entretela. Esto sería bastilla. Y literal esto sería forro de la bastilla. Ok. Si se fijan, ahorita se ve como muy larga, pero ya confeccionada no va a quedar tan larga. Después de eso vamos a agregar pestaña de costura. En la parte de arriba no vamos a agregar pestaña de costura, puesto que ya tenemos el forro que nos va a forrar nuestra bolsita. En todo lo demás vamos a agregar 1 centímetro de pestaña muy bien. Entonces el centímetro es pestaña, es consumible, pestaña de costura, ¿de acuerdo? 1 centímetro. La bolsita en realidad es la naranja y lo demás sería forro y bastilla. Muy bien. Lo afinamos aquí para que a la hora de calcarlo nosotros calquemos toda nuestra pieza. Antes de trazar la valenciana, quiero que vean algo. Recuerden que nosotros hicimos un largo manga de 20, tanto en el delantero como en la espalda. Antes de trazar la valenciana, quiero que revisen que nos coincida todo perfecto. Nosotros vamos a coser nuestros 2 patrones por la línea de costado y debemos siempre cuidar que afinen perfecto. En este punto nos deben afinar perfecto. Aquí arriba
nuestro patrón espalda debe ser 2 centímetros más alto que el patrón delantero. Entonces nada más vamos a cuidar que eso nos coincida perfecto. Aquí tenemos una pequeña diferencia, la cual vamos a afinar para que nos quede exactamente igual, tanto la pieza delantera como la pieza trasera. Y solamente la afinamos de esta manera. Ahí está, ya nos cuadra perfecto. Lo de aquí está perfecto porque este debe ser más alto y ya lo tenemos aquí listo. Checamos también por el largo del hombro, que también lo vamos a coser y que nos debe desde el patronaje. Lo voy a hacer con rojo para que ya les quede muy claro. Desde el patronaje nosotros debemos cuidar que todo nos coincida. Si nos coincide en patronaje, a la hora de coser no vamos a tener ningún problema. Ahí está. Entonces mi puño va a terminar en donde está esta línea roja. Hasta ahí. Aquí ya tenemos la medida de nuestra valenciana y ahora voy a medir la distancia de lo que va a medir nuestro cuello. Medimos el escote base espalda. El escote base espalda mide 8 centímetros. El escote base delantero mide 12 centímetros. Entonces, nuestro cuello, nuestra línea base para el cuello va a ser 8 centímetros de la parte trasera y 12 centímetros del delantero. La suma de esto, 20. Tomando en cuenta, recuerden que esto es la mitad de la espalda, esto es la mitad del delantero, por lo tanto esta suma será la mitad de nuestro cuello. Ahora vamos a trazar nuestra valenciana, que va a ser de 8 centímetros de larga. Estos 8 centímetros incluyen costura. Como sea, vamos a marcar la costura para que les quede mucho más claro. Vamos a poner 2 puntos de referencia. Vamos a marcar la pestaña de costura para que la vamos a marcar obviamente por dentro porque ya está, ya la integramos, para que les quede más claro que eso es pestaña de costura. En la parte de doblez obviamente no llevamos pestaña. Aquí sí la estamos marcando. Ahí está. Muy bien. Entonces esto sería pestaña, pestaña, pestaña de costura, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Muy bien. El hilo en que cortemos esta prenda será el mismo hilo que puede ser al hilo o contra hilo, al mismo hilo de la manga o contra hilo, en realidad no pasa nada, pero vamos a marcarla al mismo hilo que va a tener la prenda, porque la manga en realidad es parte de la prenda. De una vez marcamos hilo. Muy bien, ahora vamos a hacer el cuello, que es la pieza que nos falta, y también vamos a hacer la mitad del cuello. Para eso vamos a hacer un rectángulo de 20 centímetros. Nuestro cuello base clásico debe medir 7 centímetros de largo. Entonces marcamos esos 7 centímetros por 20, que sería nuestro rectángulo. Si ustedes se fijaron, en la imagen de inicio, el cuello va con un poco de piquito. Si nosotros hacemos un cuello, el cuello lo podemos hacer recto, con 1 centímetro de pico o más, lo que ustedes quieran. Este cuello que vamos a hacer
lo vamos a hacer con un poquito, vamos a quitarle 1.5, aquí 1.5, para hacerlo con un poquito más de forma, a diferencia del cuello sport que tenemos en el tutorial, que se llama justo así, blusa sport. Esta sería ahora la línea de mi cuello. Este va a quedar con un poquito más de forma. Y también le vamos a dar un poquito de piquito, que no nos quede tan recto, y vamos a dar 1 centímetro hacia adelante y lo vamos a unir. Y aquí va a continuar en línea recta. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestro cuello. Este es el cuello. El hilo del cuello va a ser igual que el hilo de la blusa. Lo vamos a cortar en este sentido. Este es el hilo. Y ahora vamos a agregar pestañas de costura. A este no las incluía, se las vamos a agregar. Esta sería nuestra pestaña de costura de 1 centímetro. En la parte que es doblez de tela, obviamente no le vamos a agregar, pero se la vamos a agregar en todo lo demás, para que nos quede con la misma forma. Vamos a usar la curva de sastre, que es la que usamos para darle forma aquí. Muy bien. Entonces nuestro cuello lo vamos a cortar a doblez, y esto sería pestaña 1 centímetro, pestaña de costura 1 centímetro, 1 centímetro. Muy bien. Ya tenemos todas nuestras piezas cortadas para poder llevarlas a la tela. Y tenemos nuestra pieza espalda, talla espalda, del cual vamos a cortar una pieza en tela a doblez. Y tenemos nuestra pieza delantera, de la cual vamos a cortar dos piezas tela. Dos piezas tela. Muy bien. También tenemos nuestro bolsillo, que lo calcamos desde aquí, y que tenemos solo las marquitas donde va a ir la bastilla y el forro de la bastilla. Y esto es el bolsillo, y vamos a cortar. Voy a poner uno solo del lado izquierdo. Entonces vamos a cortar una pieza tela. ¿Cuál es el hilo de tela de este bolsillo y también de nuestra pieza delantera? Recuerden que para marcar hilo podemos escuadrar cualquiera de nuestras líneas de trazo que esté a su vez perfectamente escuadrada con la orilla, y esto sería el hilo de la blusa. Y esta línea de centro del bolsillo, que también está perfectamente escuadrada, pues nos sirve perfecto para marcar el hilo del bolsillo, la posición en la que será puesta el bolsillo en la tela. Muy bien, ya tenemos espalda, tenemos delantero perfectamente indicado, y luego recuerden la vista, que es una pieza que se corta aparte y que ya la tenemos aquí calcada de arriba a abajo, tal como la marcamos. Y también aprovechamos, esta línea está perfectamente recta, nos puede servir también como hilo, pero también podemos marcarla dentro de nuestra pieza para que nos quede más claro que esto es el hilo de tela. Muy bien, ahora tenemos nuestra valenciana, de la cual vamos a cortar dos piezas a doblez
2 piezas a doblez, tela y 2 piezas a doblez entre tela. Aquí no anotamos en la vista, se lo anoto ahorita. De la vista son 2 piezas, tela, 2 piezas entre tela. Muy bien. Cuello. Este es el patrón del cuello. También ya tenemos hilo de tela y vamos a cortar 2 piezas a doblez, tela, 2 piezas a doblez entre tela. En el cuello podemos cortar una sola pieza de entretela si así lo deseamos. Queda un poquito menos duro, pero como se trata de una blusa sport, una blusa cómoda, pues puede ser. Muy bien. Ya tenemos todos nuestros patrones perfectamente indicados que se va a cortar de cada cosa y estamos listos para cortar. Muy bien. Esto es todo en cuanto a la transformación y corte de una blusa con cuello sport y manga japonesa. Espero que les haya gustado nuestro tutorial. Si es así, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal y si además comparten el tutorial, pues nos ayudan muchísimo.